Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Pepe Carmel por aceptar mi propuesta para participar en este cuarto Congreso Internacional Picasso Historia, así como a todo el equipo del Museo Picasso Málaga. Igualmente, me gustaría comenzar con una aclaración. El objetivo de esta comunicación no es plantear si existió o no una relación directa entre Pablo Picasso y Sigmund Freud, ni averiguar si pudieron llegar a conocerse o no. Tampoco si sabían el uno del otro a través de terceros, ni si esto supuso una influencia de uno sobre el otro. Lo que quiero plantear es que, aunque no se conocieran, ambos coinciden en una estructura de la historia de la cultura a partir de la cual los nuevos modos de lectura de la imagen onírica, a los que se refiere Freud en la interpretación de los sueños, esto es, el desplazamiento y la condensación, son similares al modo en el que Picasso trabajó la construcción de ciertas imágenes. Además, estas coincidencias estructurales entre Picasso y Freud se producen antes de que los surrealistas leyeran a Freud, de que André Breton y Philippe Soupault trabajaran la escritura automática, o de que Salvador Dalí leyera compulsivamente a Freud en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Asimismo, la citada coincidencia estructural entre Picasso y Freud también tiene que ver con los modos de uso del significante mitológico en la construcción de la modernidad. Christopher Green, en Modern Antiquity, analiza el empleo de significantes como clásico y antigüedad para definir la obra de artistas como Picasso, de Quirico, Fernand Léger o Francis Picabia en diversos contextos, entre ellos el de la revalorización de ciertos mitos clásicos llevada a cabo por Sigmund Freud en el desarrollo del psicoanálisis. La comprensión de los procesos históricos que voy a desarrollar no parte, por lo tanto, de la influencia o importancia de acontecimientos concretos, sino de estructuras a partir de las cuales se crea una nueva episteme, en este caso, la episteme moderna. Siguiendo a Foucault, todos los períodos de la historia han poseído ciertas condiciones subyacentes de verdad, que constituyeron lo que era aceptable, y subrayo este significante aceptable sobre el que volveré más adelante. De este modo, mi intención es mostrar los paralelismos en la creación de la episteme moderna, que tuvieron lugar durante el desarrollo de dos campos distintos, el arte de Picasso y el psicoanálisis de Freud. Como ya he señalado, esta coincidencia estructural entre ambos nos permite comprobar cómo algunas imágenes de Picasso funcionan a partir de conceptos similares a los definidos por Freud en la interpretación de los sueños, un texto publicado en el año 1900. Nos referimos a la elaboración onírica basada en el desplazamiento y la condensación. El desplazamiento consiste en dirigir a través de varias cadenas asociativas algunas emociones de un objeto y o representación psíquica que se percibe inaceptable a uno aceptable. Por su parte, la condensación consiste en una representación única que consiste en sí misma, que remite a sí misma a varias cadenas asociativas, como las matrioscas rusas. Al igual que estas, ciertas imágenes contienen en su interior otras imágenes, en un número variable que puede ir de 2 a un número mayor. De acuerdo. Les decía que, al igual que estas matrioscas rusas, estas imágenes que vamos a ver a continuación que funcionan a partir del principio de condensación, pues contienen una dentro de otras, hasta un número variado. Además, para entender los nuevos usos de la mitología en Picasso, después de la Primera Guerra Mundial, recurriremos a una temporalidad de la imagen definida por el concepto freudiano de Nachträglichkeit, que podemos definir, o mejor dicho, traducir como retroactividad o acción diferida. Los usos de la mitología en Picasso antes de la Primera Guerra Mundial están atravesados por procesos de elaboración de la imagen en los que el desplazamiento y la condensación están presentes.
Son numerosos los ejemplos de desplazamiento en la obra de Picasso, anterior a la Primera Guerra Mundial, pero nos centraremos solo en algunos de ellos. En primer lugar, vamos a ver el modo en el que Picasso desplaza el significante mitológico en Las Tres Holandesas, obra realizada en 1905, después del viaje a Holanda y de la cual ya se ha hablado esta mañana. Como se puede apreciar en la imagen, Picasso desplaza el motivo mitológico original, que en este caso es el de las tres gracias. El artista malagueño conocía muy bien una de las versiones más famosas de este tema, la pintura del artista flamenco Peter Paul Rubens, gracias a sus estudios en el Museo del Prado de Madrid. Este proceso de desplazamiento continuará durante el período cubista en obras como Tres figuras bajo un árbol de 1907. Plantear los usos del significante mitológico en la obra de Picasso nos obliga a tener presente la diferencia entre contenido manifiesto y contenido latente que explica Freud en la interpretación de los sueños. Siguiendo con este mismo ejemplo, el contenido manifiesto sería la representación de estas tres mujeres holandesas que vemos a la izquierda, mientras que el contenido latente sería el motivo mitológico de las tres gracias. El segundo de los ejemplos de desplazamiento que vamos a ver es el que se produce en la obra Los dos hermanos, realizada en 1906 durante los 4 meses que pasó Picasso en Gosul. En esta obra, de la que Picasso hizo numerosos dibujos preparatorios, como se puede ver en pantalla, el proceso de desplazamiento está vinculado a otro motivo mitológico, el de Eneas llevando a Anquises a sus espaldas, y que remite a las 2 obras de Rafael que podemos ver en pantalla. Tanto el dibujo preparatorio, que se ve en la parte superior, como el fragmento del incendio del Borgo, que se ve en la parte inferior de la imagen. El tercer ejemplo de desplazamiento es el que se produce en obras como La Toilette o La Coiffure. En estos casos, el significante mitológico desplazado ha sido el de la Venus Anadiómena, que remite a los conocidos modelos de Ingres en la parte inferior o Théodore Chassigot en la parte superior. Además, La Coiffure, como es sabido, también remite a Fernand Olivier, por aquel entonces pareja del artista. El cuarto y último ejemplo de desplazamiento que vamos a analizar es el que se produce en la obra o en obras como Mujer ante el espejo, en el que Picasso desplaza de nuevo el significante mitológico, en este caso el de la Venus ante el espejo, que remite a modelos conocidos como los de Tiziano o el propio Rubens. Además, aquí se introduce la cuestión del voyeur, del mirón, que también tendrá un enorme desarrollo en la obra de Picasso. Estos ejemplos de desplazamiento, hemos elegido unos pocos, que hemos mostrado, dan cuenta de cómo la construcción de la modernidad visual en Picasso se fundamenta en el recurso al significante mitológico, pero no del mismo modo en el que lo realizan los pintores renacentistas, barrocos, humanistas, en definitiva, sino desplazándolo. Para el joven y moderno Picasso de 1906, el empleo de ese significante mitológico de forma directa era inaceptable. Por ese motivo, lo desplaza a representaciones de la modernidad que sí eran aceptables. En los usos de la mitología en Picasso antes de la Primera Guerra Mundial, observamos, además de este proceso de desplazamiento, un complejo proceso de condensación de la imagen. Un buen ejemplo de ello son obras como La Toilette o La Coiffure, que vamos a ver a continuación, en las que se condensan 2 motivos distintos en una sola imagen. Así, en estas obras se puede observar cómo una representación única contiene varias cadenas asociativas. Por su condición de imagen condensada, La Toilette remite tanto a la Venus anadiómena como a la Venus ante el espejo, de un modo similar a cómo en El olvido, el significante signorelli, que analiza Freud en Psicopatología de la vida cotidiana,
Ese significante, signorelli, remite tanto a signor, Herr en alemán, como a Botticelli. En este ejemplo vemos cómo el funcionamiento de la condensación en el olvido es bastante similar al de los sueños. A lo largo de su obra, Freud se sirvió del significante mitológico de diversas maneras, en algunas ocasiones para desentrañar el sentido de las formaciones del inconsciente, en otras para desvelar sentidos inéditos de los mitos a partir de aportaciones del psicoanálisis, y en otras ocasiones como fuente argumentativa. Además, este recurso al significante mitológico fue articulado a través de su propia colección de estatuillas. Las fotografías del despacho de Freud muestran el lugar privilegiado que estos objetos tenían en el día a día del trabajo con los pacientes, la elaboración teórica y, en definitiva, cómo el psicoanálisis emergió bajo la mirada del objeto, una cuestión que han abordado en profundidad autoras como Griselda Pollock. Nos podemos hacer una idea del aspecto que tenía la mesa del despacho de Freud y también estas figurillas gracias al aguafuerte que ven en pantalla realizado por el artista Max Pollock en 1914. En él podemos apreciar los ojos abiertos de Freud, reflexionando sobre lo que está escribiendo e inspirado en la observación de diversos objetos. A continuación, vamos a analizar dos usos de la mitología en la obra de Freud anterior a la Primera Guerra Mundial, el complejo de Edipo y el narcisismo. Un buen ejemplo del modo en el que el mito le sirve a Freud para confirmar e ilustrar construcciones teóricas es el uso del relato de Edipo en la interpretación de los sueños, un texto fundamental en el que se consolida el psicoanálisis y aparece la primera versión del aparato psíquico y la definición de la subjetividad moderna. Para Freud, ningún mito alcanzó mayor poder explicativo en relación con el psicoanálisis que el de Edipo y la Esfinge. En este caso, el recurso al mito sirve como soporte conceptual que sostiene e ilumina los hallazgos observados en la práctica clínica. El segundo de los usos de la mitología en la teoría y práctica clínica en la obra de Freud, anterior a la Primera Guerra Mundial, es la Toilette de Venus, que provoca una serie de ecos con la obra de Picasso. Esta Venus, que se mira en el espejo, recuerda la vinculación del motivo de la toilette con el autoerotismo. Será en Introducción al Narcisismo, un texto de 1914 que vemos en pantalla, cuando Freud distinga claramente entre autoerotismo y narcisismo, entendiendo el segundo como una etapa necesaria del desarrollo en la transición desde el autoerotismo hasta el amor objetal. Además, este término, narcisismo, era atractivo para Freud, ya que le recordaba a uno de los más queridos mitos griegos para él, el del hermoso joven que murió de amor por sí mismo, un tema muy trabajado por artistas como Salvador Dalí. En este caso, el recurso al significante mitológico le sirve a Freud para dar cuenta de un aspecto de la subjetividad moderna, el narcisismo. Para abordar los nuevos usos de la mitología en Picasso y Freud, tras la Primera Guerra Mundial, debemos tener presente que desde los años 80 se ha producido una línea de pensamiento dentro de la historiografía picassiana que entiende que Picasso sucumbió a una corriente nacionalista y conservadora que tuvo un gran desarrollo durante la Primera Guerra Mundial y que supuso un retour à l'ordre, retorno al orden. Desde esta perspectiva, ciertos usos de la mitología y el clasicismo en Picasso después de la Primera Guerra Mundial han sido interpretados bajo el prisma del retorno al orden. Sin embargo, la lectura que aquí propongo es otra. Como vamos a ver a continuación, la Primera Guerra Mundial funcionó en Picasso como catalizador de toda una experiencia en el modo de producir imágenes a partir del desplazamiento y la condensación. Aquello que había sido experimentado en las obras de 1905 y 1906, que hemos visto brevemente, toma un nuevo valor tras la experiencia de la guerra,
cuando se produce una reconsideración del mundo figurativo. No se trata de copiar el pasado, ni por lo tanto de un retorno al orden, sino de una concepción de la imagen a partir de los principios de condensación y desplazamiento. Un buen ejemplo del uso del significante mitológico desplazado en la obra de Picasso, posterior a la Primera Guerra Mundial, es la obra Tres mujeres en la fuente, pintado en Fontainebleau en 1921. Esta obra, de la que vemos algunos estudios preparatorios, fue concebida a partir del desplazamiento del motivo mitológico de las Tres Gracias, en una operación similar a la que vimos en las Tres Holandesas. Otro ejemplo, algo más complejo, de desplazamiento del significante mitológico se da en El rapto, obra realizada en el verano de 1920. Esta obra funciona como un desplazamiento del significante mitológico de Neso y de Yanira procedente de las Metamorfosis de Ovidio, trabajado por Picasso durante sus vacaciones en Juan-les-Pins, y que remite a modelos como el rapto de Deyanira, de Guido Reni, presente en las colecciones del Louvre, o el rapto de las hijas de Leucipo, de Rubens. A su vez, obras como El toro y el caballo, de 1921, también son concebidas a partir del proceso de desplazamiento del motivo mitológico. Y por último, en esta serie que demuestra el complejo proceso creativo de Picasso, las dos figuras, hombre y caballo, de la escena del rapto que vemos en la imagen de la izquierda se han condensado en una sola, el centauro Neso en la obra Neso y Deyanira. El hombre y el caballo en la imagen de la izquierda se condensan como una imagen onírica en una sola, en este caso la del centauro Neso. Como es bien sabido, estas figuras mitológicas a medio camino entre lo humano y lo animal funcionan precisamente a partir del concepto de condensación. El centauro, hombre-caballo, el minotauro, hombre-toro, el fauno, hombre macho cabrío. Y además, como también es conocido, interesaron enormemente a Picasso a lo largo de toda su vida y obra. Aunque se sale de los límites establecidos en esta comunicación, bueno, pues no quería dejar de señalar cómo este proceso de uso del significante mitológico en Picasso se retoma en los años 30, ¿no?, en la serie de la Metamorfosis de Ovidio. En tercer lugar, vamos a ver una variante respecto a los usos de este significante mitológico en Picasso después de la Primera Guerra Mundial. La figura del arlequín en Picasso se remonta, como es sabido, al período azul y rosa y es retomado con intensidad a partir de 1915, 14-15, en obras como las que vemos en pantalla. También se retoma el motivo de la mujer con espejo como desplazamiento del significante mitológico de la toilette de Venus, en obras como La coiffure, de 1922, o la toilette de Venus en el 23. Estos dos motivos, que Picasso trabaja de forma separada, serán condensados por el artista en obras de 1918, como las que vemos a continuación, donde además introduce la figura de Pierrot, ¿no? Tenemos aquí Arlequín y mujer con espejo, amor desnudo, Arlequín y Pierrot tocando la guitarra, o esta otra obra también realizada en Biarritz en 1918. Por último, Picasso llevó a cabo un proceso de condensación de ambos motivos en una sola figura, la del arlequín con espejo. Esta obra, de 1923, contiene una representación única que incluye por sí sola varias cadenas asociativas. El arlequín con espejo es, pues, el producto de una síntesis o condensación de los experimentos formales y temáticos anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Respecto a la obra de Freud después de la Primera Guerra Mundial, debemos tener en cuenta que la Gran Guerra, que en los combates y en las editoriales sacó a la luz la verdad sobre el salvajismo humano, también había forzado a Freud a asignar a la agresión dimensiones realzadas. Un buen ejemplo de cómo Freud empleó el mito
como fuente argumentativa, allí donde la ciencia del momento no alcanzaba, es en el texto Más allá del principio del placer de 1920. En él, Freud descubrió que en todo lo que vive, además del principio del placer, que desde los días de la cultura helénica ha sido denominado eros, hay otro principio. Lo que vive quiere morir, tánatos. Originado en el polvo, quiere volver a ser polvo. No solo está en ello la pulsión de vida, sino también la pulsión de muerte. En este caso, los usos del significante mitológico en Freud, después de la experiencia de la guerra, sirven como fuente argumentativa y para llevar a cabo un cambio de paradigma en su obra. Me gustaría concluir esta comunicación resaltando que Picasso y Freud no se conocieron, pero coincidieron estructuralmente en los usos del significante mitológico para construir la episteme moderna. Ambos coincidían no solo en los usos de la mitología, sino, y quizá más importante, en los modos de lectura y elaboración de imágenes de la modernidad. Esto se debe a que compartían una estructura de la historia de la cultura que consistía en una concepción de la imagen a partir de los principios de desplazamiento y condensación. Como hemos comprobado, este modo de abordar la lectura y elaboración de las imágenes estaba presente en la obra de ambos antes de la Primera Guerra Mundial, y esta funcionó como catalizadora de esas experiencias previas. Por ese motivo, en ambos casos, los usos del significante mitológico se explican en un sentido retroactivo. Esto es, el segundo tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, significa o da sentido a la experiencia del primer tiempo, antes de la Primera Guerra Mundial, y no al contrario. Además, y ya voy finalizando, los usos del significante mitológico en Picasso, después de la Primera Guerra Mundial, no deben contemplarse a partir del concepto de retorno al orden, sino a partir de esta coincidencia estructural con Freud en el modo de leer y producir imágenes a partir de la condensación y el desplazamiento. Frente a las lecturas que ubicaban en los años 80 la obra de Picasso después de la Primera Guerra Mundial bajo la influencia de un retorno al orden, lo que observamos es que han impulsado un proceso creativo basado en esta operación de desplazamiento y condensación, que coincide estructuralmente con el modo en el que Freud define el funcionamiento de las imágenes oníricas y que se adelanta en varios años a los procesos de creación de imágenes surrealistas en los que sí hay una influencia directa del corpus freudiano. Muchas gracias.